Un saludo al pueblo de Venezuela. Nos encontramos hoy en el Instituto de Biología Experimental, una instancia de investigación y de mucho prestigio para Venezuela. Adscrito a la Universidad Central del país, este espacio de investigación concentra una serie de laboratorios e infraestructura tecnológica de vital importancia para el desarrollo de la biotecnología en la nación. Quiero presentar a la doctora Mayra Oropesa y a Jessica Dos Santos, que nos acompaña hoy en este espacio maravilloso de naturaleza y de ciencia venezolana. ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. Gracias, bien, bien, Jessica. Bueno, Mayra es bióloga con doctorado en biotecnología vegetal, coordinadora de investigación de la Facultad de Ciencias de la UCB y coordinadora del Banco de Mejoramiento Vegetal del Instituto de Biología Experimental, donde nos encontramos. ¿Cómo ha sido, Mayra, toda esa experiencia y cómo es la historia también de este instituto para quienes no lo conocen? Bueno, yo es la primera vez que vengo a este instituto, me pareció bello hasta el camino, pues. Sí, bueno, buenos días a todos. Este instituto es de 1958, data de la misma fecha en que se inauguró la Facultad de Ciencias. Digo se inauguró porque estaba regada por varios sitios de la universidad. Por ejemplo, en el Jardín Botánico se trabajaba botánica, en la antigua Hacienda Ibarra trabajaban otros laboratorios, en ingeniería, y después se fueron incorporando líneas de investigación, además de la botánica, como microbiología, bioquímica, zoología, y se fueron organizando centros de investigación, agrupando los distintos laboratorios según el área. Pero esta construcción aquí era, ya los colegas míos, que en esa época eran estudiantes, estaban ya, le habían puesto el ojo a esta construcción que era de Marcos, del general Marcos Pérez Jiménez. Incluso los documentos están ahí arriba y están a nombre de su esposa, Flor Chalbot de Pérez Jiménez. Y ella estaba construyendo aquí su residencia. Entonces, bueno, en 1958 pasan, los estudiantes protestan, se paran allá afuera, estudiantes de botánica, de zoología, y pidieron que esta casa fuera otorgada a la UCB. Y entonces en 1960 hubo dos importantes donaciones de terreno, la de este Instituto de Biología Experimental y la del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que está a unos metros más arriba. Entonces allí se llamó Laboratorio de Biología Experimental, y uno de los primeros laboratorios que se formó aquí fue el Laboratorio de Microscopía Electrónica de la UCB con el doctor Mitsuo Ogura. Que bueno, que ya después esa parte de estudios de Gabriela quizá la puede hablar más adelante ella. Ese acto de protesta fue el punto de partida para lograr la donación. Esta construcción se adecuó entre los años 1960 y 1963. Tiene piscina, tiene dos alas, el ala de biología celular y el ala de botánica. Y bueno, desde su creación ha sido dirigido por varios directores, entre ellos el profesor Vidal Rodríguez Lemois, la profesora Marcia Escala, la profesora Andrea Menéndez. Yo fui directora en el 2008 y después reincidí en el 2021. Pero en el 2008, cuando era directora, esta personita que está aquí vino a pedir trabajo al IBE. Ah, esa historia la tienes que contar. Estaba recién graduada, Sí, y vino Gabriela a solicitar empleo. ¿Cómo fue eso? Sí, fíjate, yo estuve aquí en el instituto desde el año 1994 con la doctora Fraseuli Dager, haciendo investigación hacia el área de biología celular de parásitos, y parte de mi trabajo de investigación estuvo en productos naturales en la Escuela de Química de la UCB. Y entonces el trabajo era interdisciplinario. Y ahí que estuve unos 6-7 años. Me graduó para el año 2000 y después hubo una oferta académica que estaban buscando un concurso de credenciales para profesores. Yo había sido preparadora de fisiología animal y entonces me atreví a traer los documentos, volví nuevamente al instituto a buscar trabajo como científica, y la directora es Mayra. Entonces, Su profesora Mayra, porque ella dio fisiología vegetal conmigo. Entonces yo digo, profe, usted es la directora del instituto. Entonces era la sorpresa, porque yo también cursé asignaturas con Mayra y con muchos de los profesores de este espacio maravilloso, y bueno, es la empatía, el encuentro de quienes creemos profundamente en la ciencia venezolana. Este espacio tiene referentes importantes de la investigación científica para el país. Aquí llegaron los primeros microscopios electrónicos de la Universidad Central de Venezuela, de manos del doctor Mitsuo Ogura.
japonés, de los grandes japoneses que contribuyeron a la ciencia venezolana. Y el profesor generó ahorita un epicentro de capacidades, de infraestructura. Luego, los microscopios electrónicos que llegaron más modernos fueron mudados a la propia sede de la facultad, allá en los Chaguaramos. Y entonces quedó aquí la biblioteca y esa réplica de esos equipos de microscopía electrónica. La capacidad que tiene el instituto hoy es interesante, desde la parte de embriología y tejido celular, bioterio, que nos permite hacer los análisis en animales, los ensayos en animales, todo lo que tiene que ver con taxonomía, con fisiología vegetal, con biotecnología aplicada a la fisiología de las plantas, microbiología aplicada. Aquí está la colección más grande de microbiología del país, la colección nacional, la colección venezolana, el Centro de Microbiología de Referencia. Tenemos también laboratorios de biofísica. Y parte de los proyectos de investigación que hoy financia el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología están en este instituto, en los docentes, en los profesores de la Universidad Central de Venezuela, que integran la nómina de este espacio de investigación, que además con una naturaleza como la narra, se escucha, se siente, vincula la comunidad también. Aquí puedes ver las perezas, las guacharacas, parece de contar. Y es una comunidad muy bella de la investigación científica venezolana. Ahora, Mayra, tú estás en el laboratorio de mejoramiento vegetal de esta institución. Allí trabajas con germoplasma in vitro. Aquí tenemos una muestra además. Pero cuéntale a quien no comprende de repente qué es esto del germoplasma in vitro. ¿Cuál es el trabajo que se hace en este laboratorio con este tema? Sí, bueno, los llamamos bancos de germoplasma, porque tenemos un tesoro, ¿no? Entonces los tesoros se guardan en bancos y es el tesoro de la biodiversidad vegetal de nuestro país. Entonces, estas plantitas que ven aquí, por ejemplo, ese es el banco de germoplasma de papa. En cada tubito, cada 3 tubitos ven una variedad de papa. Tenemos una copia, una réplica del banco de germoplasma de los productores integrales del páramo. Son 73 variedades y va creciendo. Cada vez que vamos allá y que el señor Bernabé nos entrega una plantita nueva, se incorpora en el banco. ¿Y por qué o sea, qué importancia tiene? Aquí, como ven, estas plantitas están en un ambiente controlado. No es lo mismo que estén en la naturaleza. Pueden resistir a los diferentes cambios en el clima. Altas temperaturas, bajas temperaturas, están en un ambiente controlado, no tienen contaminación de ningún tipo. O sea, cualquier plantita que saquemos al campo está completamente sana. Entonces, nosotros, esto no es solamente poner un pedacito de la planta y que se clone y se repique y listo, sino que el proceso es completo. Después que formamos el banco de germoplasma, tenemos que garantizar que tienen su adaptación al campo, al sitio donde van a llegar esas variedades. Cuando las pasemos a los productores, a nuestros productores aliados en distintas zonas del país, tenemos variedades de papas adaptadas a pisos bajos, a pisos altos, bajas temperaturas promedio ambiental 25, 26 grados. Todo se resguarda aquí en esas mismas condiciones y hacemos toda la parte experimental que nos permite asegurarle al productor que va a llegar al campo y la planta va a sobrevivir. Ahora, explíquenme algo. ¿Eso que tú tienes en ese tubito dura mucho tiempo allí o eso tiene un lapso para que sea llevado a ser plantado? ¿Cómo funciona? En el caso de los bancos de germoplasma, se mantienen en un medio de cultivo con para condiciones de crecimiento mínimo, porque queremos que no gastar tanto dinero y que vayan creciendo lento, porque lo que queremos es conservarlos. Por ejemplo, nosotros tenemos el banco de germoplasma de ñame, de 11 clones de ñame que había en el Instituto Nacional de Investigaciones en el Agrícola Gelinia Miranda, en Tapipa, y eso se anegó y se perdió todo. Los ñames estaban flotando, las comunidades se comieron los ñames y desaparecieron. Y menos mal que nosotros habíamos tenido una tesista aquí que estaba trabajando en ñame y teníamos los 11 clones aquí. Entonces los 11 clones de ñame están resguardados en el laboratorio. Y además, por ejemplo, un profesor fue al Amazonas y nos trajo un ñame amazónico. Por allí creo que está el ñame que lo acabamos de incorporar en el banco de germoplasma. Entonces, así va creciendo y entonces tenemos biodiversidad, tenemos genes
preservados, porque el laboratorio se llama Laboratorio de Mejoramiento Vegetal, porque creemos en el mejoramiento vegetal tradicional. Genes que nos permitan cruzar una planta con otra, como ocurre en la naturaleza, y podamos pasar genes de resistencia a enfermedades, de mayor productividad, mayor contenido de almidón o sustancia nutritiva, de una planta silvestre a una planta que tiene mayor rendimiento en campo. Entonces, aquí resguardamos eso como un tesoro en un banco. Ahora, Gabriela, ¿qué más conseguimos en los bancos de germoplasma de Venezuela? ¿Qué otras semillas y además cuáles funciones, además de esta de la producción? Porque tengo entendido que también se utilizan, por supuesto, para la investigación científica. En los bancos de germoplasma tenemos la vida. ¿Qué hay allí? La vida. Cuando hablo de la vida, en todo su esplendor. Fíjate que es una réplica de la biodiversidad vegetal que hay en el país. Está clasificada, por supuesto, por los diferentes grupos taxonómicos, solanáceas, el caso de las papas, los tubérculos huérfanos, yuca, batata, ñame o cumo, que tenemos también aquí sus réplicas. ¿Qué nos permite esto? Resguardar, conservar y preservar la genética. Todo el mundo ha escuchado en el programa de colección de semillas del Banco de Noruega. Lo que está allá en Noruega es una instancia internacional bajo la administración de privados que almacenan semillas de todos los países del mundo que firman los acuerdos. Para Venezuela, como la semilla es libre para un pueblo libre, por nuestra ley de semilla del 2015, nosotros lo que tenemos son barcos de germoplasma en diferentes espacios de investigación científica que permiten retornar a los espacios productivos, a los ecosistemas naturales, aquellas plantas que de repente por alguna condición disminuyó su reproducción. Estrés hídrico, cambio climático, deforestación, etc. De esa forma tú puedes introducir nuevamente al ecosistema la vida natural. Cuando Mayra te habla de fitomejoramiento clásico, es la potencialidad que tienes, que realizan las investigaciones los agrónomos, los biólogos en el área de fisiología, los ecólogos, de cruzar diferentes plantas para tener unas condiciones más óptimas de adaptación, ya sea por el interés de rendimiento productivo, el número de semillas para producir, que soporten unas condiciones de suelo ácido, etc. Entonces, lo que tienes en un banco de germoplasma es la vida. Y como la vida es lo más preciado, lo cuidas, lo dedicas, lo atiendes, formas los muchachos y los jóvenes estudiantes para que tengan la sensibilidad apropiada y el manejo tecnológico correcto, un ejercicio de bioética, porque esto forma parte de la reserva biológica del patrimonio de nuestro pueblo, del biopatrimonio de nuestro pueblo. Entonces aquí tienes semillas que tienen un carácter ancestral. En el caso del banco de germoplasma de cacao, el de Ocumare de Maracay es un cacao ancestral que tiene denominación de origen, etcétera, etcétera. Entonces esto permite igualmente estudiar la variedad de las formas vegetales y garantizar cuando tienes que retornar nuevamente la planta al campo que tenga la condición fitosanitaria adecuada, está libre de enfermedades. Entonces te permite garantizar la salud vegetal, que es la salud también del ecosistema. Entonces estos bancos lo que nos permite hacer es una agricultura artificial con unas lámparas, tenemos la iluminación apropiada, el medio blanco, que es donde está sembrada la planta, tiene unos nutrientes mínimos para mantener el ciclo de vida. Y aquí nosotros estudiamos la ecofisiología de la planta, las actividades luego fotosintéticas, las llevamos a campo. Con Alicia vamos asociando microorganismos eficientes a las raíces, a ver si se optimiza el crecimiento y la fijación de nutrientes. Entonces hay toda una orquesta de científicas y científicos dedicados desde el punto de vista de la ecofisiología vegetal y el fitomejoramiento a optimizar las condiciones productivas del país. Entonces nuestros barcos de germoplasma son hoy una reserva importante, estratégica para el país, para la seguridad nacional y para la seguridad agroalimentaria. Y está acompañada de científicas y de campesinos. Y en ese diálogo, en ese encuentro, en esa ecología de saberes, nuestro pueblo se nutre. ¿Por qué crees tú que superamos nosotros el desabastecimiento generado por las medidas coercitivas unilaterales? Porque nuestros campesinos tienen también sus germoplasmas en campo. Y de esos germoplasmas en campo comienzan a replicar sus plantas en sus conocos. Y aquí están en una condición de agricultura artificial que nos permite, si hay una falla en campo, retornar nuevamente el material genético. Aquí están los genes puros también de las plantas, que no han sido modificados por ningún interés de la agroindustria. Y entonces la universidad y este centro de investigación se convierte también en una instancia de seguridad de la nación.
Ahora, Mayra, así como recordabas ese caso de la ñame y como decía Gabriela, hay casos estratégicos. ¿Qué otro caso tú recuerdas en el cual el Banco de Germoplasma haya, digamos, nos haya salvado de una situación? Hay una utilidad que además es que es para nuestro cultivo criollito, que es el de ají dulce, ¿no? El ají dulce, todo el mundo que lo compra en el mercado, ay, me salió uno que pica, Ajá. me salió un picante. ¿Por qué? Porque las plantas de ají dulce, aunque son autógamas, es decir, en un gran porcentaje ellas solamente permiten la llegada del polen de su misma planta, tienen cierto nivel de entrecruzamiento, porque el ají puro, puro que tú te encuentras es el ají margariteño, pero tiene que allá en Margarita, porque allá lo que hay es puro ají margariteño y él se mezcla con el mismo y el 90% de las veces el ají que sale es margariteño. Aquí no. Aquí el ají le gusta la guachafita y una plantica se junta con la otra y si aquella de allá viene el pajarito o viene el viento, me la trae para acá, ya está. Ahí si aquella era picante, el ají se picó. ¿Qué pasa con esto? Aquí no hay manera de que se nos pique nada. Aquí nosotros mantenemos, es la tesis de grado de Carla Quintana, y además ella está llevando el banco de ají dulce que estamos rescatando algunas variedades, estamos incorporando variedades comerciales, tenemos el ají margariteño. Y no, pero ese sí está ahí tranquilito, solito en su frasco y cuando se saca a campo, se saca en condiciones de vivero, con mallas antiáfidos, para que no haya Controladas. el cruzamiento. El ají margariteño no se ha perdido porque está en la isla. O sea, hay un aislamiento físico importante, pero aquí, ay, dígame uno que se lleva el ají para allá, para acá en el autobús, aquí me llevo, Sí. mezclamos todo con todo. Entonces, una utilidad importantísima de que la gente a lo mejor no cae en cuenta de la importancia de mantener cada variedad de ají dulce en un frasquito separado. Igualmente las especies amenazadas. Claro. Ajá, yo les iba a preguntar, ¿hay alguna semilla que creíamos perdida y que se haya rescatado o que la hayan encontrado en estos bancos? Sí, había un ñame venenoso que me lo consiguió el profesor Aníbal Castillo, en paz descanse, que el tubérculo es como una arepa, Ujú. es impresionante. Y el vástago, el tallo, es como una manguera verde, de verdad. Cuando lo vimos, cuando lo sembramos en el laboratorio y nosotros rescatamos esa semilla y nos cuentan que hubo niños Ujú. en Curiepe, porque de esa zona no los trajeron, que se habían envenenado al comerse ese tubérculo. Sin embargo, ese tubérculo es una planta resistente a todo, al calor, a temperaturas bajas, no se le riega por un mes y la planta está, las hojas de este Oye, tamaño, entonces una cantidad de genes de importancia. Entonces, lo que decía Gabriela, la variabilidad genética que mantenemos en los bancos nos permite después en experimentaciones sacar esos genes por cruzamientos naturales y incorporarlos en plantas que no sean venenosas, por ejemplo, pero que entonces vamos a tener ñame de tamaño de una arepa, pero que la gente se los pueda comer. O sea, a ver si estoy entendiendo. Tú puedes sacar la resistencia de ese ñame, su capacidad de crecer, pero hacerlo que no venenoso. Claro, porque todo está codificado genéticamente. Entonces, esta planta y sobre todo el ñame se reproduce generalmente de manera asexual, pero si queremos hacer el mejoramiento genético debemos dejarlo florecer. Entonces, agarramos el polen de esta plantita que es resistente y con él fertilizamos esta plantita que no lo es. Y las flores que van a salir de la nueva planta, cuando sembremos la semilla, entonces hacemos las leyes de Mendel, pues que sí, ve uno en sí. genética. Fíjate, lo que te está explicando Mayra es que estamos pasando de una reproducción asexual, que es lo que está Ajá, ocurriendo aquí, a una reproducción sexual cuando queremos hacer el fitomejoramiento. Y así estamos es. cruzando entonces las subespecies o las subvariedades del mismo ñame. Entonces, un ñame venenoso con un ñame no venenoso, esperamos la floración, hacemos nosotros la misma polinización, una polinización artificial. Exactamente. Eso está en un ambiente controlado, en un pequeño invernadero, están los científicos y los cachos de laboratorio en esta experiencia, y luego la descendencia, Claro. uno la lleva nuevamente a campo y hace la caracterización. Acompañado de este proyecto de Banco de Germoplasma que lleva Mayra,
desde hace años, no voy a decir décadas, años, Sí. está también asociado la caracterización de los almidones y de los elementos nutricionales. Porque tú dices, bueno, estás garantizando la preservación de la biodiversidad, ¿no? Pero hay un componente también que tiene que ver con la nutrición del país. Entonces esto está asociado con los laboratorios y los estudios que hace el doctor Alexander Laurentín, que es bioquímico, maravilloso, de los mejores bioquímicos de Venezuela, para caracterizar los almidones y los elementos nutricionales. Entonces esto luego se lleva a escala de campo con los campesinos, ellos cosechan y luego Laurentín recibe los productos de esa cosecha, de las papas ancestrales del páramo, de los ñames, de la Batata. yuca, de la batata, y comienza a hacer todo el estudio bioquímico, nutricional, de los carbohidratos, de las proteínas, de los nutrientes. Y eso nos permite decir, este rubro, esta variedad, este elemento, su manejo también, cómo fue manejado agroecológicamente, tiene mayores aportes nutricionales que este. Y nosotros podemos orientar también a los campesinos para qué sembrar estas papas o estas yucas o estas ocumo o estas bananos también, ñame, para que tengan el componente nutricional que requerimos para nuestro pueblo. Entonces, es un elemento estratégico porque además pasa de la investigación básica a la investigación aplicada casi de forma inmediata. Y ese círculo se sigue alimentando, los campesinos lo siguen trayendo. Traen aquí al Banco de Germoplasma lo que encuentran en sus conucos, en su siembra, y las profesoras comienzan a preservar, a rescatar las variedades. Y entonces nosotros compartimos una foto en una semana, mira, ya salió fulanita. Entonces vemos la hoja, no sé qué, cómo son las raíces, ay, ¿y quién la va a recibir? Y en este laboratorio y en este espacio hemos tenido productores del eje de Barlovento, del eje de los Altos Mirandinos, del eje de Lara, de Bejuma, de diferentes estados del país, porque ellos reciben también esta genética. Y por nuestra ley de semilla, que es importante, están los comités de resguardo de calidad de la semilla. Entonces tenemos en campo, en el ecosistema natural, y tenemos en el laboratorio nuestra agenda también de seguridad de la nación. Estos son espacios fundamentales para el país. Aquí se multiplica la vida y también se multiplica el conocimiento. Gabriela, hay un banco, mencionabas el germoplasma de cacao, tengo entendido que hay un banco que son como 6 hectáreas y que es el único banco laboratorio natural de cacao en Zulia. ¿Es esto así? Sí, ahí se tiene todo un laboratorio de germoplasma de cacao de Sur del Lago, Ese cacao tiene una importancia fundamental porque el microclima determina también, igual que las condiciones de suelo, el comportamiento organoléptico de ese cacao. Y se comporta diferente al de Ocumare en Aragua y se comporta diferente a los de Miranda o a los de Paria. Entonces, fíjate, estas plantas van a recibir cuando llegan a campo los estímulos del suelo, de los microorganismos, de la microbiota del suelo, microbiota nuevamente, de la microbiota del suelo, de la asociación que hay con el resto de las plantas que están también en ese mismo entorno, y el frente climático, la condición de microclima. Entonces el comportamiento fisiológico de la planta va a cambiar, la actividad fotosintética también va a cambiar, la disponibilidad de nutrientes en las raíces va a cambiar. Entonces nosotros tenemos que tener diferentes bancos de germoplasma en campo y en laboratorio para poder replicar allí esa reserva de biodiversidad vegetal del país. El 80% de la biodiversidad del mundo está en los bosques tropicales. Venezuela está haciendo una agenda importante de investigación científica con sus universidades, con sus investigadores, con sus docentes, con sus campesinos, para resguardar la vida de nuestros bosques tropicales en esta agenda de investigación que es fundamental. Estuve leyendo que el MinSIT está trabajando también para crear un banco de germoplasma para la familia de los plátanos. ¿Están en ese proyecto? Existe y se está, ¿cómo es decir?, realimentando. Porque de repente la plantita luego por un tiempo deja de ser tan fértil en el laboratorio, entonces las profesoras dicen, las voy a llevar a vivero, la voy a llevar a campo. Y allí, como dice Bernabé y Lalo, de la Alianza Científico Campesina, la semilla se recrea, se pasea por el entorno. Y ese encuentro con la naturaleza viene, vamos a decir así, fortalecida, renovada. Alicia te puede explicar mejor en alguna de las charlas que vamos a tener con ella, los microorganismos asociados a ese suelo. Y eso le permite a ella revitalizarse. Inclusive se estimulan también con hormonas, con nutrientes, con vitaminas. Y estas plantas regresan nuevamente al banco de germoplasma. Vamos todos los días en esa recolección fundamental de encontrar nuevamente
todas estas variedades. Tenemos al profesor Juan Mateo también. En esta tarea con Juan Mateo tenemos los bancos de yuca, que es nuestros tubérculos huérfanos, pero que al final durante el desabastecimiento garantizan la alimentación de nuestro pueblo. Las cucurbitáceas, que son las auyamas, que también son divinas, que son nutricionales, los frutos tropicales. Hay una diversidad tan importante. Son más de 428 rubros agroalimentarios de Venezuela. Todos deberían estar resguardados, multiplicados, conservados y amorosamente cuidados por nosotros. Mayra, ¿hay alguno de estos rubros que sea más difícil que otro a la hora de trabajarlos en laboratorio? Sí, hay algunos ¿Cuáles te dan más guerra? el apio amarillo, el apio de las que le ponemos a la sopa, no el apio España, sino el tubérculo. Bueno, no es un tubérculo, es una raíz modificada, pero nos sacó, bueno, canas y la productividad es muy baja. Y en esos momentos tú decides, no, el apio no es un buen candidato para preservarlo in vitro. Mientras que la batata... que sí y algunos que no son sí, buenos. En cambio la batata responde... Bueno, Gabriela nos trajo una batata de un mercado que tenía brotes y de allí llenamos el laboratorio de batatas, pero impresionante, o sea, de cada pedacito sacamos 20 plantas, 20 tubos y después ya no caben más. La batata es facilísima. Y además responde muy bien. Cuenta, ¿de dónde sacamos ese apio que se nos complicó la historia? Bueno, el apio estábamos empezando a trabajar con Gabriela aquí en el instituto. Y Gabriela llegó, ¿dónde está la profesora Mayra? Que tengo que trabajar con ella con papa. Entonces empezamos, vino, pero después al día siguiente se presentó en mi laboratorio con los productores del páramo. Se los trajo de una vez. Era la presidenta de CODECIT en ese momento. Entonces armamos una propuesta para buscar las principales enfermedades de ajo y apio en los páramos. Y nos fuimos un grupo de estudiantes de doctorado que tenía aquí. Gabriela, nos recibieron allá los productores. Armamos 4 equipos maravillosos. 8 meses de trabajo. De búsqueda de material y bueno, pero estábamos buscando, ustedes deben conocer que mientras los páramos se sigan sembrando con cultivos, por ejemplo, de ajo o de papa enfermos, nos vamos a quedar sin suelo, sin semillas, nos vamos a quedar sin comida también, porque volvemos a sembrar y todo lo que va a salir está enfermo. Entonces estábamos haciendo un proyecto para el diagnóstico de las enfermedades y allí nos fuimos, entonces quedamos en las 2 líneas, la propagación in vitro para el mantenimiento de la biodiversidad bellísima de esos páramos, papa, ajo, etcétera, y el diagnóstico de enfermedades para prevenir, para poder aplicar medidas adecuadas de control y de saneamiento de los suelos y que no se pierdan nuestros páramos en cultivos enfermos. Eso es lo que entró el apio en esa historia. En los pueblos del sur, Ajá, terrible esas carreteras. Se burlaron de mí, yo no había llegado abajo y ya todo el mundo sabía que yo me quería bajar de la camioneta. Que los demás. Montaña arriba, a buscar los apios. Ahí hay apios rosados, apios blancos, apios en todos los tonos de amarillos. Una diversidad de apio bellísima. Son los apios más divinos que usted puede comer. Vaya a los pueblos del sur en Mérida a disfrutarlos. Guaraque. Sí, en el pueblo de Guaraque. Creo que Guaraque es la cuna de la biodiversidad del apio en Venezuela. Sí, y es muy sano el apio allí. Lo que a veces vemos aquí en Caracas, en la ciudad, son pequeños retazos y cortes, pero allá los apios son como de la mitad del tamaño nuestro. Los apios naturales. Y en esa oportunidad, de una vez en campo, diagnosticamos al pimentón, le atacan algunas de las enfermedades que le atacan a la papa. Y resulta que tenían un cultivo de pimentón con una bacteria que causa la pudrición blanda y la marchitez en papa, que es Ralstonia solanacearum. Y esa bacteria sobrevive en agua. Entonces, enseguida recomendamos, tenían los cultivos de pimentón en las partes altas de la montaña y con el agua de riego, el agua de escorrentía, la bacteria le llegaba a los cultivos de papa que estaban un poco más abajo. Entonces ahí intervinimos. Un manejo sencillo con un diagnóstico certero y instantáneo permitió a esos productores salvar sus cultivos y no volver a cometer ese error. Ahora más nunca siembran pimentón arriba de... Sí, ahora no. Y es una medida de control que ellos mismos, como no sabían que esa bacteria sobrevivía en agua,
De hecho, había una confusión con esa bacteria y otra, y yo vi que la segunda bacteria no sobrevivía en agua y dije, esta no es Ralstonia, Esa no no es. se preocupen. Eso lo informamos a la literatura. Por supuesto Ujú. que a los productores se hizo una actividad en campo. Nos permitió en ese encuentro, ese diálogo de la experiencia, fortalecer las capacidades productivas de ellos. Ya ellos no tienen ese inconveniente. Ya hay una experiencia con una mirada más crítica hacia el cultivo y hacia el manejo. Así es. Ahí, por supuesto, hicimos la caracterización molecular de estas bacterias, reportamos a la literatura científica del país y del mundo lo que habíamos encontrado, pero como todo está integrado en el ecosistema, y es el agua, y es el suelo, y es la microbiota, y es el sol, y es la comunidad, nosotros hemos gozado un pullero con este proyecto. Sí. Nosotros nos organizamos con las investigadoras y hemos estado 6 meses en campo, mudados de Caracas en campo, viviendo Eso con fue los productores. 2014. Sí, viviendo con Jessica. los productores en Sí. sus casas. Sí. Recibiendo ese intercambio de semillas que pasa de un vecino a otro en la vida en comunidad. Empoderando a la familia campesina de su semilla como el epicentro de todos los procesos sociales, productivos, económicos y políticos del territorio. Promoviendo la economía territorial en esa asociación de productores, en ese encuentro de productores. Los científicos no llegamos allí a dar instrucciones. Nosotros llegamos allí a compartir experiencias y tenemos unos principios de convivencia para este proyecto, que es un decálogo, como 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos que los construimos con los productores integrales del páramo, con los profesores, el acompañamiento y la complementariedad es horizontal. Entonces nosotros vamos a ese encuentro. Aquí se vienen los productores a hacer estancias en el laboratorio. Ellos han estado meses aquí estudiando también, sin tener que ser científicos de formación, sino compartiendo esos espacios comunes de crecimiento mutuo. Y yo creo que lo más importante de este instituto de investigación y de todo el trabajo que viene haciendo Mayra con todos sus tesistas, con todos los estudiantes, con la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, con la Alianza Científico-Campesina, con otros colegas que están en otros espacios universitarios acompañándonos. Ahorita ahora también de la Rómulo Gallegos, de la Universidad Simón Rodríguez, de la ULA, es construir comunidad. Es construir comunidad. Estas semillas que hemos rescatado se rescatan para la seguridad agroalimentaria del país, para la soberanía nacional. Así que cuando usted ve esa yuca, esa batata, ese ocumo, ese ñame, viene este trabajo de investigación y viene del esfuerzo de los científicos y también de los campesinos, que son los que producen los alimentos. Y esto es una asociación indivisible, indivisible para las venezolanas y los venezolanos. Bueno, Gabriela, ya estamos llegando al final de este episodio. Vámonos con nuestra sección Mito o Verdad. Vamos a abordar un punto importante en estos momentos. ¿Es cierto o falso, Mayra, que estos bancos son cada vez más importantes a medida que avanza la crisis climática? Sí, totalmente cierto. Cierto. Allí están resguardados y del cambio climático, pero además esta tecnología de cultivo in vitro nos permite ejercer presión de selección y acelerar un poquito lo que la naturaleza puede darnos de manera natural. Y es, por ejemplo, colocar aquí de manera ficticia condiciones que van a venir con el cambio climático. Alta concentración de CO2. Entonces, las plantas sufren mutaciones como sufrimos los humanos que nos causan enfermedades. En las plantas, a medida que se reproducen, tienen mutaciones que pueden causar enfermedades, pero otras pueden silenciar genes que no eran tan favorables para la planta o activar genes que les dan características de sobrevivencia superiores a las que tienen en un momento dado. Se pueden fingir condiciones de estrés hídrico, temperatura. Entonces allí, por presión de selección, sembramos, cultivamos un gran número de plantas, ejercemos la presión de selección y la que vemos que sobrevive es nuestro tesoro. La llevamos a todo el proceso de siembra, multiplicación, aclimatación y la podemos corroborar con métodos moleculares si hubo un cambio genético heredable que sea valioso y que pueda permitir a esa planta adaptarse a condiciones ambientales severas como las que fingimos en el laboratorio, pero ya en la naturaleza. Entonces, si no tenemos la variabilidad genética, que es lo que estamos resguardando,
no podemos ejercer esa presión de selección. Simulas. Que sí, Son escenarios de simulación. que existe, es simulación en vez de fingir, esa es la palabra correcta, no me venía a la mente, pero es así. Y con todo eso tú lo que haces es presionar un poco más de lo que ocurre en la naturaleza, porque ese es otro punto del decálogo de la Alianza Científico-Campesina, que trabajamos con la agricultura en condiciones amigables con el ambiente, completamente con situaciones que se dan en la naturaleza y nos aprovechamos de lo que la naturaleza nos enseña y de lo que los productores nos enseñan para nosotros lograr toda esta adaptación y que tengamos nuestras variedades y nuestra semilla para toda la vida. Esto, Jessica, se comparte periódicamente en el año con el encuentro de los productores, van las profesoras, van los científicos, escogemos el lugar donde hacemos los encuentros y allí ellas presentan los resultados de los bancos de germoplasma, los resultados de estas presiones selectivas que hacemos, donde simulamos escenarios complejos desde el punto de vista ambiental para estresar la planta. Los cruces, la caracterización de los microorganismos asociados al suelo, lo que estamos hablando de microbiota, las mediciones climáticas de los parámetros que nos estamos sembrando, es decir, los encuentros que se tienen con los productores y las campesinas nos nutre a ambos. Y nosotros nos obligamos a asistir a estos encuentros, a estar allí, a recibir las recomendaciones, las propuestas. En esos encuentros siempre entregamos semillas. Sí. Mayra va y entrega semillas, entrega más vitroplantas. Los productores entregan semillas a otros de la región, por lo menos los de Lara. Y en esto lo que militamos es en la esperanza y en la vida, en hacer una ciencia para la vida. Y yo creo que hoy, como venezolana, como mujer, como ministra, como militante de la ciencia, felicito al Instituto de Biología Experimental, a todo el esfuerzo de sus profesores universitarios, de sus estudiantes, de sus tesistas, de sus trabajadores, todos, los administrativos, los de seguridad, los de mantenimiento, que mantienen este espacio para que nosotros podamos seguir haciendo investigación de Venezuela para Venezuela. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en este podcast. Quería aprovechar un minuto más, que este libro es de nuestra botánica Helga Lindorf. Ella es botánica y es historiadora, y de aquí yo extraje algunas de los datos importantes sobre el IBE y se lo quiero regalar a Gaby. Ah, muy bien. Fíjate, la profesora de Galindo es Premio botánica. Nacional de Ciencias. Premio Nacional. Es una de nuestras botánicas más importantes de Venezuela. Ella tiene más de 78 años, una mujer dedicada a la investigación históricamente, maravillosa botánica del país. Y bueno, yo feliz de llevarme un libro más de nuestra facultad, de nuestras raíces científicas. Gracias, Mayra. Sí. Y continúa la Alianza Científico-Campesina por Venezuela. Así es. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Minsi Venezuela. Síganos a través de todas nuestras redes sociales y pendientes con cada nuevo episodio los martes a las 8 de la noche. Qué bello. ¡Qué bello, Mayra!